interesante es que debemos que estar siempre listos para luchar esa buena batalla, para correr esa buena carrera, para guardar esa fe que el Señor nos ha dado, a fin de que cuando llegue nuestro día podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta que no llegue ese día, pues tenemos que estar peleando, corriendo, guardando para la gloria y honra de nuestro Dios. Segundo Timoteo capítulo 4, por favor. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante hasta el 22. Yo sé que el 14 y 15 lo alcanzamos a ver hace 8 días, pero quiero retomar desde el versículo 14 y vamos a leer hasta el 22. Y dice la palabra de Dios: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimos dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar un momento para que sea el Señor dando sabiduría en la mañana de hoy para poder comprender las maravillas de su ley. Amado Señor, te doy gracias una vez más por estar reunidos en tu nombre. Gracias porque eres tú el que nos permites venir a tu templo, Señor, a adorarte, a exaltarte, a glorificarte solamente a ti. Gracias por este estudio que estamos terminando de Timoteo, porque tú nos has permitido, Señor, conocerte un poco más, conocer cómo debemos que andar en la casa de la casa tuya, que es la iglesia tuya, columna y baluarte de la verdad. Permita que estas últimas palabras del apóstol Pablo sean de edificación para nuestras vidas, como lo ha hecho todas sus cartas y como es toda tu palabra, Señor. Ayúdanos para que podamos estar atentos a la predicación de la mañana de hoy y permite de que todo nuestro ser esté separado para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, versículos 14 y 15, como les dije hace un momento, lo alcanzamos a ver hace 8 días. Pero quiero hacer un recuento desde el inicio, porque vemos que ya final no daba más. El apóstol Pablo estaba ya en sus últimos momentos de su vida. Él mismo lo dice, lo expresa: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ya está cerca o está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero lo interesante es como termina el versículo 8 y dice: por lo demás me está guardada la corona de ¿qué? De justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, y aquí es algo también que estábamos hablando hace un momento en la reflexión, sino también a todos los que aman ¿qué? Su venida. Venga tu reino. Si nosotros amamos el reino del Señor, predicamos su palabra y se nos está guardada ¿qué? La corona de justicia, que nos la dará ¿quién? El juez justo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese mismo juez. Y sigue el apóstol Pablo diciendo: mira, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, ya estoy listo para morir, por lo cual procura venir a verme pronto. Tengo urgencia de verte, Timoteo. Tengo urgencia de que estés aquí conmigo. ¿Por qué razón, Pablo? Porque he quedado solo. Pablo, en esta altura de su vida, de su ministerio, del final de todo, ha quedado solo. Y uno dice: pero a Pablo solo, sí, solo. ¿Por qué razón? Porque vimos hace 8 días que Demas, ¿qué hizo? Se fue
lo desamparó, lo abandonó en el momento más crucial de su vida. Dijo Demas, esto no es conmigo, eso es problema de él, yo me voy. ¿Y se volvió a dónde? Al mundo. Se volvió a los placeres de este siglo, se volvió a los placeres de la carne. Vemos que Pablo es muy tajante, dice, ya, él se fue al mundo. No hay un momento en que uno puede decir, no, Demas de pronto, no, nada, se fue al mundo. Amó más a las cosas de este mundo, amó más las cosas de este siglo y se fue allá. Estuvo conmigo como colaborador, fue de aquellos que escuchó la palabra, fue de aquellos que vio el poder del Señor, que disfrutó de la gloria del Señor, pero era de aquellos que cayó la semilla en piedras, porque apenas viendo la prueba difícil, ¿qué hace? Abandona y se va. Pero estábamos viendo otros siervos del Señor, otras características de siervos, ¿cierto? Y hoy vamos a continuar viendo esas características de siervos en ese encargo final, porque estamos dentro del cargo final, pero vamos a ver características de siervos del Señor. Y empezábamos viendo la de Crescente, este varón del Señor que se fue ¿a dónde? A Galacia. ¿Y Tito a dónde? A Dalmacia. Eran varones que eran colaboradores de Pablo, tenían su ministerio, y vemos que Pablo no dice, estos también me abandonaron, no. Ellos se fueron, pero ¿para qué? Para seguir en su ministerio. Tienen que seguir el ministerio del Señor, la obra del Señor, por lo cual Pablo nunca antepone sus necesidades ¿a qué? Pues a la obra de Dios, nunca la antepone. Nunca dice, venga, no se vaya porque yo estoy solito. No, tienen sus ministerios, váyanse. Esté pendiente de la iglesia de Galacia, esté pendiente de la iglesia de Dalmacia, tanto Crescente como Tito. Pero hay otro tipo de colaboradores, ¿como quiénes? Como Lucas. Veíamos a Lucas, ese colaborador que está ahí al lado de su maestro, ahí al lado de su apóstol, que aunque uno puede decir, no, pues como Pablo necesitaba un médico de cabecera, pues por obvias razones, pero si vemos a Lucas perfectamente podía hacer lo mismo que hizo Demas, perfectamente. ¿Quién lo obligaba? Nadie. Pero lo que podemos ver de Lucas es que Lucas creyó en el Señor. Y al creer en el Señor estuvo ahí al pie del apóstol Pablo. Aunque vio los problemas, las dificultades, toda la persecución que tenía, al punto donde estaba el apóstol Pablo, Lucas, ¿qué hizo? Fiel siervo. Fiel siervo. Eso no quiere decir que tenía aprecio por Pablo, sino que amaba al Señor. Amaba al Señor. Porque perfectamente, viendo las circunstancias que lo estaban rodeando, podía haberse alejado. Pero puso su mirada en el Señor y estuvo ahí con Pablo. Y después de Lucas, ¿a quién vimos? ¿Se acuerdan? ¿Solo Lucas? Estuvo conmigo, versículo 11, voy. Pero antes de Tíquico vimos a alguien, Marcos. No se nos olvide ese pequeño hombre o nombre, Marcos o Juan Marcos, un varón que tuvo una caída, pero no se quedó en esa caída, sino que el Señor lo levantó y lo utilizó para la expansión de su reino. Y vio Pablo ahora que era útil para el ministerio, y que le dice a Timoteo, tráemelo. Marcos, habiendo abandonado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero porque no estaba preparado, no estaba listo, en su segundo viaje misionero Pablo y Bernabé se pelean por Marcos, y Bernabé sale con Marcos y Pablo sale para el otro lado en su segundo viaje misionero. Pero aquí vemos que le dice Pablo a Timoteo, me es útil. Es de aquellos varones que son esforzados y valientes, que el Señor ve su dedicación y lo levanta y lo usa para su obra. Podemos ver a un Marcos que estuvo en el primer encarcelamiento con Pablo en Roma. Muy probablemente ahí también conoció todo, como Marcos de Romano, escribe su carta y sabe de toda la costumbre y le es útil. Ahora en su segundo encarcelamiento, que le dice Pablo a Timoteo, me es útil también, tráemelo. Varón de Dios esforzado.
Eso no quiere decir que, vuelvo y repito, que si alguno cae una vez, no, si cae el Señor, dice la Biblia que si el justo cae, ¿qué hace el Señor? Vuelve y lo levanta, vuelve y lo levanta. Y aquí podemos ver ese ejemplo con Marcos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el impío? El impío cae y ¿cómo queda? Caído, ya. ¿Qué pasa con Demas? Después de Marcos y sigue Tíquico, otro colaborador fiel del apóstol Pablo, y este hombre de Dios es el que sirve para los recados. Es aquel que sirve para los recados, para lo que lo puede utilizar y decir, mire, por favor, necesito esto, veas aquello. Y es tan fiel al Señor que le dice Pablo a la iglesia de Colosas, vimos, a la iglesia de Éfeso, le dice, mire, es que Él es un siervo fiel, lo que Él les diga, yo se lo mandé a decir. Era la confianza tal que Pablo tenía, que sabía que no iba a ser un teléfono roto, sino que iba a dar la información correcta. Ahora lo envía ¿a quién? Pues a Timoteo. Tíquico lo envía ¿a quién? Pablo envía a Tíquico ¿a quién? A Timoteo. ¿Para qué? Primero para que le lleve la segunda carta, lo lea, sepa cómo están las circunstancias, pero al momento en que Timoteo leyera, procura venir pronto a verme, ¿qué iba a hacer Timoteo? Pues ir a ver a Pablo. Por tal razón, ¿quién se quedaba en la iglesia de Éfeso? Tíquico, un siervo fiel, podía ser el reemplazo de Timoteo mientras Timoteo estaba con Pablo. Vemos ese varón del Señor que puede ser útil en el momento de la necesidad. Y podemos ver ese varón como ese siervo del Señor que la obra no se para porque no está un solo hombre. En este caso, la iglesia de Éfeso no quedaba desamparada porque no estaba Timoteo, sino que el Señor envía a Tíquico y Tíquico estaba en toda la capacidad de ¿qué? De suplir o cubrir a Timoteo mientras no estaba. Ese es otro tipo de siervo. Ahora, podemos ver que Pablo le pide a Timoteo algo especial para él, y que es el capote, los rollos y los pergaminos. Y ahorita vamos a ver por qué estas cosas. Pero pasamos al versículo 14 y encontramos a un hombre que es ¿quién? Alejandro. Este Alejandro es el tipo de hombre que se oponen a la palabra, que hace resistencia a la palabra. Y a Pablo lo que más le duele, a él no le duele que dio falso testimonio, que por culpa de su testimonio Pablo estaba preso, no le duele eso. A Pablo lo que le duele es que este hombre le ha hecho tanto daño, ¿por qué? Porque está en contra de la predicación de Dios. Y está enseñando solamente su doctrina, su idolatría. Y vemos que avanza hacia ello. Eso es lo que le duele a Pablo. Porque le dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ese es el daño, o sea, lo que siente Pablo como daño es ese, que está sirviendo de estorbo. ¿Para qué? Para el avance de la palabra. Pero lo interesante es lo que dice Pablo. Timoteo, tráete algún ejército y acábalo. No. Reúna todas las iglesias de Asia y trae contigo a los que sepan manejar espada y ve contra Alejandro, ¿no? Lo que le dice es, el Señor le pague. Cuídate de él. Cuídate de él porque es un hombre malo. No tome venganza por tu propia mano, Timoteo, sino que el Señor le pague. Y le pague conforme a sus hechos. O sea, ya la sentencia estaba. El Señor le va a pagar conforme a sus hechos. Ahora entramos en el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Otra versión, por favor. 16. Sí. Dice, en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que Dios no tome eso en contra de ellos. Amén. Aquí es algo bonito, porque
bonita la expresión de Pablo hacia el final, pero vamos a ver el inicio. En mi primera defensa, aquí el versículo 16 arranca con un sistema legal, un sistema judicial, que lo manejaba el Imperio Romano y era el siguiente. Para todo condenado tenía dos audiencias. En este caso, Pablo había pasado ya ¿qué? Su primera audiencia. La primera audiencia era para declaración de cargos y para determinar si se requería un juicio formal. Ese caso del juicio formal era la segunda audiencia y era para imputarle si era culpable o inocente. Bien, entonces en esta primera audiencia el apóstol Pablo dice: listo, estuve ahí, me estaban declarando cargos, pero ¿qué pasó? Ninguno estaba. Ninguno estaba. O sea, lo sorprendente es que vemos que estaba en un encarcelamiento. ¿En dónde, Pablo? En Roma, muy bien. Pero entonces los de la iglesia de Roma, había iglesia en Roma. ¿Y los demás? Ninguno estaba. Se les olvidó la fecha, puede ser. No, ya hablando serio, hablando serio. Se escondieron, tuvieron miedo. Era normal en el momento de la circunstancia que Pablo estaba pasando. Dentro de su humanidad tuvieron temor. Entonces, ¿qué hacen? Lo alejan, se alejan, perdón. Ahora, sí, salen corriendo, muy bien, hermana Miriam. Ahora, ¿a quién se le recuerda este momento, este caso? Muy bien. Cuando el mismo Señor Jesucristo lo cogieron y estaba en ese proceso de juicio, ¿quién estaba con él? Ni Pedro siquiera, porque Pedro desde lejos, pero ¿qué hizo Pedro? Lo negó, cayó Pedro, pero el Señor volvió y lo levantó. Vemos aquí que está solo, y al estar él teniendo esa imagen en mente, ¿qué dice el apóstol Pablo? Teniendo la imagen en mente que nadie estuvo a su lado, que tanto que luchó por las iglesias y ninguna estuvo, que al predicar y a dedicar toda su vida al ministerio, estar solo, ¿nosotros qué haríamos? ¿Qué pasaría por nuestra mente? Si toda una vida dedicándole al servicio al Señor y en el momento más crucial quedó solo. Muy duro, o sea, es algo que para uno en su humanidad se desgajaría en llanto, en desesperación, tristeza, pero y uno diría, iglesia desagradecida. El Señor caiga fuego del cielo y consúmalos. Pero lo bonito de Pablo es las palabras que él utiliza. Y dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Qué más dice? Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Esta es una expresión de perdón ante la muerte. Antes de morir, esta es una expresión de perdón. O sea, Pablo sabía que ellos no se habían vuelto al mundo como hizo Demas, ni tampoco estaban en contra de la palabra como estaba Alejandro, sino que en su humanidad tuvieron miedo. Y antes de morir, le dice, pues sencillamente que el Señor, versículo, no les sea tomado en cuenta, que el Señor no se lo tome a cuenta, que ese acto de ellos el Señor no lo tenga presente. Y esas son palabras antes de morir, pero son palabras de perdón. La pregunta es, ¿quiénes dijeron estas palabras antes de morir? El primero, nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 34. Lucas 23, 34. Acordémonos la imagen. Solo estaba Pablo en su primera defensa. Cuando cogieron al Señor Jesucristo, ¿cómo quedó? Solo.
Todos los abandonaron. Cogen al pastor y las ovejas serán como esparcidas. Están en el mismo, vemos que estaban en el mismo cuadro de soledad. Están ante la muerte. Y en este caso vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras de perdón antes de morir. No les sea tomado en cuenta este pecado, Señor. Dice su versión. 23:34. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien. No les sea tomado en cuenta ese pecado, Padre. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Señal de qué? De perdón. De perdón. Y hay otro personaje que también utilizó esas palabras de perdón. ¿Sí se acuerda quién fue? El primer mártir de la iglesia. Esteban. Y vayamos allá. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 60. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién estaba presente en el sacrificio de Esteban? El mismo Pablo. Pablo estaba ahí en sus momentos de incredulidad, porque estaba persiguiendo a la iglesia, estaba en su incredulidad. Vemos que Pablo guardó los sacos, o sostuvo los sacos de quienes, de todos los fariseos de la época, quienes estaban haciendo el juicio a Esteban. Y Pablo, viendo cómo le estaba dando piedras a Esteban, también pudo escuchar esas palabras de perdón que dijo Esteban. Ahora, ¿de quién es el turno de decir estas palabras? Del mismo apóstol Pablo. Del mismo apóstol Pablo. No está siendo apedreado por los religiosos de la época, pero sí va a ser muerto por los religiosos de la época, porque estaban en contra del evangelio de Pablo. Porque el único delito del apóstol Pablo, ¿cuál fue? Predicar el evangelio, no hubo otro. Y aún así, Pablo, viendo todo esto y viendo que la iglesia lo abandona, queda completamente solo, está a punto de ser sacrificado, porque ya sabe que ya está listo su sacrificio, ya el tiempo de su partida está presto. ¿Qué le dice? Señor, no les tome en cuenta. No les tome en cuenta este pecado. Ese es un carácter cristiano único. Uno puede decir, Pablo aprendió o desarrolló muy bien el perfume de Cristo. Aún en su audiencia, aún en pos de morir, estaba siguiendo dejando el aroma de Cristo. Ese carácter de fiel al Señor, que no pone su mirada a los hombres, sino que pone su mirada en el Señor, al punto de decirle: yo no necesito del varón, de los hombres aquí en la tierra, yo necesito de ti, Señor, por lo cual no le tomes en cuenta ese pecado. Mi vida está en tus manos, no se lo tomes en cuenta. Gracias a Dios que era Pablo el que estaba en ese momento. Y uno puede decir, bueno, ¿qué más le espera al apóstol Pablo? Estaba solo, solito. Lo expresa 2 veces. Ven a pronto a verme porque estoy solo. Y aquí dice, todos me abandonaron. Se pasaba de soledad. Y uno puede decir, qué cuadro tan trágico. Pero, ¿en sí estaba solo? Versículo 17. Y aquí volvemos a ver ese apóstol Pablo con toda su fuerza, nuevamente poniendo su mirada y exaltando el nombre del Señor. Se deja a un lado todo lo que es
su necesidad porque pide para sus necesidades físicas y habla un poco de su melancolía porque estaba en un término melancólico y dice, pero a pesar de que estoy solo, no estoy solo. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Vuelve el apóstol Pablo y toma fuerzas y dice, no estoy solo. Iglesia, aunque en muchas circunstancias de nuestra vida nos veamos solos, recordemos estas palabras. El Señor está conmigo. Pablo nuevamente levanta sus ojos al cielo y dice, el Señor está conmigo, el Señor estuvo a mi lado, el Señor me llenó de fuerza. Pablo recuerda que él dependía totalmente del Señor y que el Señor lo haya llamado para ese ministerio, el Señor no lo iba a dejar solo. No lo iba a dejar solo. El Señor tenía un propósito con Pablo y siempre había estado al lado del apóstol Pablo, siempre. Y vemos que Pablo lo repite en varias ocasiones. Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12. Versículos 9 y 10. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Es una de las declaraciones de Pablo diciéndole, cuando pide oración y ves la respuesta del Señor, ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Estoy contigo, Pablo. Yo me perfecciono en tu debilidad. No te voy a dejar. Filipenses, capítulo 4. Versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía quién estaba con él todo el tiempo. Todo el tiempo. Y sabía, ya había pasado necesidades, angustia, hambre, persecución, hasta casi momentos de muerte. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí nuevamente Timoteo, y volvamos a Timoteo, dice, estoy solo. Sí, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo. Y estuvo a mi lado y me estuvo dando fuerzas. ¿Para qué? Pues para lo que el Señor lo había llamado a Pablo. ¿Y cuál era? Predicar. ¿Cómo podemos saberlo? Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Para qué el Señor está a nuestro lado? Con un solo propósito. Predicar. Pablo está a punto de morir. Está delante de un tribunal que es totalmente pagano. Está ante un tribunal que no le interesa saber nada de las cosas de Dios. Una audiencia como cosmopolita y pagana completamente. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice Pablo? El Señor estuvo a mi lado. ¿Para qué? Para que predicara. Para que predicara. Lo que decía mi padre en ese momento es muy cierto. Yo no puedo juzgar a ninguno si está predicando o no. Pero sí les puedo decir que debemos que predicar. Debemos que predicar.
porque ese fue el encargo sublime. Para esa obra el Señor nos ha llamado y para esa obra el Señor está con nosotros. No para tener mansiones, no para saciar nuestros apetitos de la carne. Si tenemos, pues gloria a Dios. Si tenemos necesidades, gloria a Dios. Si pasamos días con arroz y huevo, gloria a Dios. Es más, ahorita el huevo está muy caro. Es un privilegio tener arroz y huevo. La cebolla está costosa, no ha bajado de precio mucho. La cebolla. Bueno, arroz y cebolla. Si pasamos como tiempo del pueblo de Israel en Egipto, cebolla al desayuno, cebolla al almuerzo, cebolla a la cena, puré de cebolla, sopa de cebolla, todo cebolla, porque es lo que está barato, entonces. Y se ponía bravo porque el Señor le mandó maná. Y se ponían bravos porque el Señor le mandó carne. Pero no interesa en la circunstancia en la que estemos, el Señor siempre está a nuestro lado. Pero con un solo propósito está a nuestro lado. ¿Y cuál es? Predicar su palabra. Predicar su palabra. ¿Cuál fue la gran comisión? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con qué propósito? Prediquen, enseñen, guarden. Y Pablo que dice aquí, estuvo a mi lado, yo no estuve solo, estuvo Dios a mi lado, estuvo a mi lado dándome fuerzas. ¿Para qué? Para predicarle a estos gentiles. Todos los gentiles oyeron la predicación del apóstol Pablo. Uno puede decir, bueno, pero entonces no fue productiva la predicación. Porque al final, ¿qué pasó con Pablo? Pues muere. Pero no, acordémonos que la palabra del Señor cumple dos propósitos. O salvar, o ¿cuál es el otro propósito? O juzgar. Pero el propósito de nosotros, o el objetivo de nosotros, por el cual fuimos nosotros llamados, es uno solo. Predique. Predique. Todo el ministerio de Pablo se centra en ese objetivo, predicar. ¿Cómo empieza el capítulo 4? Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Predicar. ¿Y qué está haciendo Pablo? Predicando. Eso es mucho convencimiento del poder del Señor. Y termina el versículo 17 diciendo, así fue librado de la boca de ¿qué? Del león. Aquí en esta última frase toman como comentario, dice, Pablo echó mano de lo que le pasó a quién, a Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Cuando cayó en el pozo de los leones, lo echaron, no cayó, lo echaron a la voz de los leones. ¿Qué hizo el Señor? Cerró la trampa de los leones. Lo interesante es que los leones estaban hambrientos, llevaban días sin comer. ¿Y qué hace el Señor? Cierra la boca a estos leones. ¿Y qué pasa con Daniel? Dilo. ¿Qué dice Pablo? Así como Daniel estuvo en la fosa de los leones, así yo también estuve en la fosa de los leones. ¿Pero qué hice? Prediqué. ¿Y qué hizo el Señor? Me libró de esos leones. Claro que sí. En ese juicio de Pablo, en el primero, hubo un aplazamiento para que siguiese predicando. Señor, es muy maravilloso. Versículo 18. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y uno puede decir, pero Pablo, ¿qué está diciendo? Porque dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, me librará de toda obra mala, pero va a morir. Es que para muchos la muerte es una cosa mala, horrorosa. Pero si están sin Cristo, créala que es una cosa horrorosa. Eso para ellos sí es una cosa mala, perversa. Debe tener temor y terror de morir. Pero para Pablo no era cosa mala. Acordémonos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo tenía claro. Y Pablo lo que está diciendo, el Señor me librará de toda obra mala, en el sentido de todo el estancamiento de la palabra. Está abriendo puertas para la predicación de la palabra, aún dentro de un tribunal de todos paganos. Y está diciendo, me está dejando predicar. Y Pablo sabía que iba a morir. Por lo tanto dice, y me preservará para su reino celestial. ¿Qué aguardaba Pablo? La corona de justicia. ¿Qué se le sería dado a Pablo? La corona de justicia. ¿Por qué razón? ¿Por su obrar? No. Por la palabra clave es porque Dios lo preserva. Porque el Señor lo preserva. Dice, y me preservará. El Señor es el que lo preserva. El Señor es el que lo cuida. El Señor es el que está con él. Vemos que dice, no estuve solo, el Señor estuvo conmigo. El Señor es el que está ahí con Pablo. Y como está con Pablo, no lo deja caer, sino que lo sostiene con su mano derecha. Y le dice, no temas, yo te ayudo. Él es el que preserva a Pablo y lo capacita para seguir adelante. Y dice Pablo, he predicado, me va a guardar de toda obra mala, voy a morir, pero será ganancia. ¿Por qué? Porque iré al cielo. Pablo, voy a decirlo con toda seguridad. La pregunta es, ¿nosotros lo podemos decir con toda seguridad? Pablo podía decir con toda seguridad, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y podemos ver en estas últimas instancias de su vida cómo lo hace, cómo guarda esa fe. ¿Nosotros lo podemos decir? O la primera dificultad, tropiezo, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Hoy no voy a la iglesia porque está haciendo mucho sol. Y hoy no voy a la iglesia porque está el día lluvioso. Está haciendo mucho frío. Y aparte prenden esos ventiladores, más frío. Hoy no voy a la iglesia porque no tuve para la gasolina. Sacan excusas. Uno puede decir, listo. Hoy no iba a la iglesia porque no tuve para el pasaje de colectivo. Está en un juicio, a punto de morir. Todo en contra, todo en contra. Es que la imagen que hay ahí es que Pablo tenía todo en contra de él. Y él, ¿qué sigue haciendo? Guardando esa fe, peleando la buena batalla. Excelente. Y el versículo 18 termina a él. No a Pablo, porque uno puede decir, uy, pues ese Pablo es un tenaz, mire la vida del apóstol Pablo, pero es que Pablo automáticamente dice, no me mire a mí, mire, a él sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Es una de las frases que Pablo utilizaba muy seguido en sus cartas. Romanos se encuentra, Corintios se encuentra, aquí en Timoteo la vemos, a él. Cogen los ojos de la audiencia, diríjase al Señor. Así como Él estuvo conmigo, está con ustedes. Así como Él me ha librado, lo librará a ustedes. Así como Él me ha preservado, lo preservará a ustedes. A Él. ¿A quién me ha dirigido? A Timoteo y a toda la iglesia.
pero vemos que tiene sus colaboradores: Tito, presente, Lucas, Marcos, Tíquico, ahorita vamos a ver otros. ¿Y qué le dice a todos? Mire, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo no pide nada de reconocimiento para su vida. Pablo no dice, venga, yo hice esto. No. Pablo que dice, a Él. ¿Y por qué a Él? 1 Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. ¿Por qué a Él? Del versículo 12 en adelante. ¿Por qué a Él? Por lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque a Él, porque todo lo hizo Él. Y sigue, ya lo estudiamos. Pero ¿por qué a Él? Porque todo lo hizo. Porque estamos nosotros aquí, porque Él nos llamó. ¿Por qué lo oramos? Porque Él nos preserva para orar. ¿Por qué escudriñamos la Escritura? Porque Él lo hace. ¿Por qué predicamos? Porque Él está con nosotros fortaleciéndonos todo el tiempo para hacerlo. ¿Por qué tratamos día a día vivir santamente? Porque Él es santo y está con nosotros todos los días de nuestra vida. A Él. Si quería algo de gloria, iglesia, olvídense. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y termina diciendo, amén, así sea. O sea, no hay duda alguna. Versículo 19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Prisca y Aquila. Aquí algo interesante, dato curioso. Cambia el orden de las cosas, de la costumbre. La costumbre antigua que era que primero se colocaba el nombre de quién, del hombre. No, aquí Pablo coloca primero el nombre de la mujer. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque así lo quiso escribir. Bien, vemos que ellos eran casados, eran una familia. Prisca y Aquila eran casados. Conocieron al apóstol Pablo dentro de sus viajes misioneros. Y ellos también trabajaban construyendo ¿qué? Carpas, el mismo oficio que Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de compartirles en uno de sus viajes misioneros en Corinto. Y entonces estuvo con ellos en ese viaje misionero y también estuvieron con Pablo cuando fue a Italia. O sea, todo el tiempo estuvieron con ellos. Bien, él fue una familia colaboradora muy grande. Entonces, aquí volvemos a los colaboradores. Y estábamos viendo el inicio de los nombres, de todos los nombres, son nombres de colaboradores, que hablaba de uno, el varón, ¿cierto? Pero lo interesante de aquí es que la iglesia no está conformada solo de hombres, sino también está conformada de ¿qué? De familias. Y las familias son muy importantes para la iglesia. Las familias fieles al Señor. ¿Por qué? Porque son ese apoyo que le da también a ¿quién? Pues a los siervos del Señor. A los siervos del Señor. Prisca y Aquila no solamente apoyaba a Pablo, sino apoyaba a todos los colaboradores de Pablo. O sea, eran de apoyo para todos los siervos del Señor. Eso hacen las familias creyentes. Colaborar, servir, ser ese sustento en momentos de dificultades. Y eso era Prisca y Aquila. Una familia temerosa del Señor. Y sigue a la casa de Onesíforo. Onesíforo lo estudiamos en la primera carta a Timoteo. Ya para esta carta muy probablemente Onesíforo estaba muerto. Bien, pero pues lo interesante es que cuando dice la Biblia, habla el apóstol Pedro, le dice al prisionero, al carcelero, le dice, cree tú y serás salvo tú.
y tu casa, ¿se acuerda? Y lo toman en el sentido de que, bueno, yo creo, ya mi casa es salva, pero no es así. Aquí lo interesante de Onesíforo es que no solamente creía a él, sino que él le compartió a quién, a toda su casa, y creía que toda su casa, por tal razón, aunque Onesíforo estaba muerto, ¿qué le dice Pablo? Saludo a la casa de Onesíforo. Todavía estaban sirviendo, toda su casa. Ahí se cae esa mala interpretación del pasaje. Cuando uno cree, ¿uno qué hace? Comparte lo que ha creído. ¿Y será salvo? ¿Seré salvo yo? ¿Y será salvo qué? Mi casa. Pasó con Onesíforo. Y sigue, Erasto. Bien, eso para los que no hemos tenido hijos y pensamos tener hijos, aquí sigue una lista de unos nombres muy hermosos si le quieren colocar a los hijos. Por ejemplo, Erasto. Bien, se quedó en Corintio. Y Trófimo, dejé en Mileto enfermo. Erasto, esto pudo haber sido el tesorero de la ciudad de Corinto. Acordémonos que Corinto era una de las ciudades más importantes de Grecia, de la Grecia antigua. O sea, manejaba mucho comercio, mucho dinero. Y este hombre, muy probablemente, la historia lo registra como el tesorero de Corinto. O sea, tenía un rango importante. Y bajo él masaba pues muchísima plata. Pero ¿qué era, a pesar de todo? Un colaborador, un creyente, fiel al Señor. ¿En qué le dice? Saluda a Corinto. Trófimo es un nativo de Asia. Estuvo en Éfeso. Bien. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, no pudo sanar a Trófimo. Para los que quieren mostrar que hoy en día el Espíritu Santo se mueve por sanidades, por liberaciones, por cosas sobrenaturales, Pablo no pudo sanar a Trófimo, siendo el apóstol Pablo. No pudo sanar a Timoteo. No se pudo sanar a él mismo. Y sanó a varios, pero no pudo. O sea, dice, a Trófimo lo dejé enfermo, ¿en dónde? En Mileto. Estaba enfermo. Pero Trófimo también era un colaborador. Y si lo registra Pablo, era un colaborador fiel. Y sigue, ahora sí los nombres más lindos que uno puede encontrar. Procura venir antes del invierno. ¿Se acuerda qué pidió en el versículo 12, 11? 13, trae cuando vengas el capote. Por eso. Porque estaba pronto en llegar, ¿qué? El invierno. La temperatura, ¿qué hace? Baja. Y si estaba en una cueva, ¿qué iba a pasar? Más frío. Claro, Pablo necesitaba conservar su temperatura corporal. Por eso le trae el capote. ¿Pero por qué los pergaminos? Porque ¿qué pasa en el invierno? Las noches son más largas, los días son más cortos. La luz del sol está más corta. Y si está en una cueva, pues muy poco tiempo le va a dar ¿qué? Luz del sol. Entonces por eso necesitaba aprovechar ese poco tiempo. Y que llegara antes de que fuera ¿qué? El invierno. Nombres hermosos, Jordan, para que le coloque a su hijo. Bueno, tenga. Eubulo. Eubulo te saluda. Y sigue. Pudente. Ese más pasable, Pudente. Ese más pudente. Para el suyo, Alonso. Lino. Es el hijo de Lina. Lino. Y este sí, pues sí es muy fácil. Claudia. Todos los hermanos. Muy bien. Estos últimos nombres, Ebulo, Prudente, Lino y Claudia, eran hermanos o son nombres en latín. Sí, o sea que eran hermanos ¿de dónde? De Roma. Eran hermanos de la iglesia de Roma. Bien. Entonces, por eso le dice, y todos los hermanos, todos los de la iglesia de Roma los saludan. ¿Qué vimos anteriormente? ¿Dónde estaba Pablo? En Roma. ¿Qué pasó en el primer juicio?
todos lo dejaron solo, pero aquí ¿qué dice? Todos te saludan. ¿Qué pasa, Pablo? No, Pablo sigue con ese amor fraternal hacia la iglesia, hacia los hermanos en Cristo. Interesante, estos personajes, no hay más registro de ellos, sino solamente ahí. O sea, si quiere más información, no se la voy a dar porque no tengo más información. ¿Bien? Solo podemos decir que eran hermanos en Cristo, de la iglesia de Roma. ¿Bien? Y termina, y con este versículo termino. La gracia, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, el Señor siempre esté contigo. Siempre esté contigo. O el Señor te fortalezca día a día. Es una despedida con mucho amor. Porque sabía que lo que le venía a Timoteo no era tarea fácil. No era tarea fácil. Que el Señor te fortalezca, te llene de su amor día a día, esté contigo día a día. Y no solamente con Timoteo, sino con quién. La gracia sea con vosotros. Ahí sí lo pone en plural. Como la carta, acordémonos que cuando se recibió una carta apostólica, se leía a toda la iglesia. Toda la iglesia estaba presente con esta carta y con esta despedida. Y por eso le dice, la gracia sea con todos vosotros. Es la misma bendición que Pablo da en la carta anterior a Timoteo. Y eso significa que el saludo se extiende a toda la congregación de Éfeso. Toda la congregación de Éfeso estaba presente cuando se leyó esto. Estaba presente cuando Timoteo la estaba leyendo y ve a Timoteo partir hacia Roma. Estaban presentes cuando Tíquico quedó ahí como reemplazo de Timoteo. Entonces no tenía excusa alguna la iglesia de Éfeso, sino que seguir perseverando en los caminos del Señor. Palabras finales del apóstol Pablo. Y uno puede decir, y si uno lo lee la carrera, uno dice, pues son puros nombres, información, bueno, ahí para resaltar, versículos 17 y 18, pues lo demás son nombres del momento, pero vemos que dentro de estos nombres podemos aprender, porque son siervos colaboradores del Dios vivo, gente de carácter formado a la imagen de Cristo. Y gente que necesitaba formar su carácter, claro que sí, pero que el Señor lo forma día a día. Bien. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos un Crescente, un Tito, un Lucas, un Marcos, un Tíquico? ¿O somos una familia como Prisca y Aquila? ¿O como Onesíforo, que no solamente sirvió él, sino que él sirvió para enseñarle a toda su familia y toda su casa servía al Señor? ¿O somos como Erasto, Trófimo, Mileto, colaboradores de Pablo, aunque no son mencionados por Pablo, estaban ahí apoyándolo? ¿No lo dejan? ¿O como los hermanos de la iglesia de Roma, que aunque vemos que la iglesia lo dejó solo a Pablo, vemos ese amor fraternal de Pablo hacia ellos y dice, ellos te saludan? Y la iglesia sigue. Y la iglesia siguió. Hay algunos que se atreven a decir que Marcos estuvo dirigiendo un tiempo la iglesia, porque por eso Pablo lo llamó, le dijo, me es útil para el ministerio. No hay como un soporte como tal, algunos se atreven a decirlo, pero lo que sí atrevo a decirme es que es mucho amor de Pablo para con la obra del Señor. Mucho amor. ¿Cómo está ese amor de nosotros para con la obra del Señor? ¿Cómo está? ¿Somos esos fieles colaboradores? ¿O sencillamente somos como Demas?
pues Dios nos guarde de no ser como Demas, sino ser como un Marcos, que tengamos caídas, claro, ninguno es perfecto, pero que el Señor lo levante a uno y sea útil para el ministerio. Y acordémonos siempre las palabras de Pablo: aunque todos lo abandonaron, él nunca estuvo solo, porque el Señor estuvo con él. ¿Como para qué? Para que predicase y fuese cumplida la predicación para todos los gentiles. Y a eso estamos llamados. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este momento en que tú nos das de aprender de ti, Señor, de aprender de tu palabra, de tu verdad, a fin, Señor, de que tu nombre sea exaltado y glorificado. Bien dijo el apóstol Pablo: a ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Iglesia, nuestro deber, orar siempre por todos nosotros, para que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento y podamos cumplir este ministerio. Que el reino de los cielos sea expandido, que el reino de Dios sea expandido, y que el Señor sea añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos por su gracia. Nos vemos el jueves 6:30 y el próximo domingo nuevamente a las 9 en punto de la mañana. Dios los bendiga, iglesia.